equipo número 6 de la sección 2 de la materia de teoría de los circuitos 2. Mi nombre es César Yael Pichardo Ramos. Yo soy Edgar Lozano. Mi nombre es Cristian Rodrigo Alcántara Sánchez. Y nosotros les vamos a presentar la práctica número 1. Objetivo: conocer los materiales y procedimientos para el correcto uso del equipo de laboratorio en la materia de teoría de los circuitos 2. Para lo anterior es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos. Realizar la identificación de una fase en los módulos de CA en el laboratorio. Conocer el funcionamiento de las puntas con atenuación para osciloscopio. Identificar los valores de la amplitud de una onda sinusoide. Determinar el desfasamiento de dos ondas sinusoidales utilizando la representación gráfica tensión-tiempo. Y por último, visualizar la curva de Lissajous y determinar el desfasamiento de ondas con esta gráfica. Materiales y equipo a utilizar. Multímetro digital. Resistores cerámicos de 220 y 330 ohms a 10 watts. Osciloscopio. Puntas para osciloscopio con atenuación. Puntas para osciloscopio con terminal de caimán. Fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts. Lámpara incandescente de 100 watts. Base cerámica para lámpara incandescente. Clavija. Caimanes para conexión. Y capacitor de 4.7 a 12 microfaradios. Como marco teórico tenemos que la corriente alterna es la corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. La corriente alterna, que se utiliza para uso doméstico e industrial, se produce en grandes centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares por medio de generadores llamados alternadores. De una onda. Habitualmente, esta diferencia de fases se mide en un mismo instante para las dos ondas, pero no siempre en un mismo lugar del espacio. Se puede medir el desfase como un ángulo, en radianes o en grados, o en giros, un tiempo, en segundos, o como un múltiplo o una fracción del periodo. Una distancia en metros, o como un múltiplo o una fracción de la longitud de onda. Una curva de Lissajous es la gráfica de un sistema de ecuaciones paramétricas correspondiente a la superposición de dos movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. Bueno, un ejemplo de esas curvas son este tipo de formas. O sea, podemos encontrar desde un círculo, una simple línea, una elipse, de formas ya un poco más complejas, que por ejemplo estas se ven en la televisión de aquellos años que proban otra tecnología, no era plasma, LEDs. El valor RMS se denomina al valor eficaz al valor cuadrático medio de una magnitud eléctrica, y lo podemos ver en la gráfica, que es el valor eficaz en el cual nosotros podemos aprovechar la onda senoidal. También tenemos el valor pico, que se denomina como la amplitud o el valor máximo de la misma. Tenemos el valor pico-pico, que se utiliza para la corriente alterna, que es la diferencia entre su pico máximo positivo y su pico negativo. Como aquí lo podemos observar, tenemos el pico máximo a la mitad de la onda y tenemos su valor pico-pico que tiene las dos ondas, que es la onda senoidal de 360 grados. Ahora, para facilitar todo lo antes mencionado, hicimos un pequeño ejemplo que fue nuestra prueba de laboratorio. Nosotros tuvimos una tensión de 13 volts en corriente alterna. Nos pidieron obtener el valor de RMS, que es el valor eficaz. Dicho, esto se obtiene el valor pico sobre la raíz de 2. Nuestro valor pico obtenido fue 18.4 volts, lo dividimos entre raíz de 2 y nos dio a 13.03 volts. Despejando esta fórmula vamos a obtener el valor pico, y si ya tenemos el valor del RMS, pues lo multiplicamos por la raíz de 2. Como lo muestra en nuestro ejemplo, pues nos dio a 18.66 volts. El valor pico no es más que el doble del valor pico, entonces multiplicamos dos veces el valor pico y obtuvimos 37.2 volts. Todo esto ocurrió en un periodo que es de 0 grados a 360 grados, que es cuando cumple su ciclo. Todo esto puede variar en la frecuencia porque es el número de veces que sucede en todo el periodo. Muy bien, como paso número 1 vamos a conectar las puntas del osciloscopio en el canal 1, como lo va a mostrar la siguiente figura.
Después conectamos los caimanes de las puntas en las ranuras que vienen en la parte inferior izquierda, primero la positiva y después la negativa. Una vez teniendo esto aparecerá una onda de color amarilla, como se verá a continuación en el siguiente fragmento del video. Podremos manipular la escala de la onda en amplitud y la posición del eje de referencia sobre el eje de las Y, y todo esto en el apartado del canal 1. ¿Qué se está moviendo? El eje Y de referencia, ¿sale? Pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Siempre vamos a trabajar, si se dan cuenta. Deberemos de hacer lo mismo con el canal número 2 del color azul conectado ahí las puntas del osciloscopio. Cuando tengamos una señal en cualquier canal del osciloscopio, nosotros también podremos manipular la posición en el eje de referencia sobre el eje de las X, así como su escala en longitud, como a continuación se muestra. ¿Qué están viendo? ¿Qué se mueve? Toda la onda sobre el eje de las X. El eje de referencia sobre el eje de las X, ¿sale? De esa manera. Continuando con la práctica, tomaremos el transformador y lo conectaremos a la corriente eléctrica de las dos terminales de color negro. Una vez conectando el transformador, tomamos las lecturas de la tensión con el multímetro digital de las dos puntas que están a los costados, que son color rojo, los cuales nos proporcionarán 26 volts de corriente alterna. Tomamos las lecturas de la tensión con el multímetro digital también de una de las puntas rojas con la punta del medio color amarilla, la cual nos proporcionará 13.2 volts. El siguiente procedimiento es conectar las puntas del transformador de color amarillo que se encuentra en el medio y la roja que se encuentra en la esquina con las puntas del osciloscopio puestas en el canal 1 de 13.2 volts. Una vez teniendo todo conectado, nosotros trabajaremos siempre con un ciclo observado en la pantalla, el cual inicia desde el extremo negativo del eje de las X. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Siempre que nosotros estemos trabajando vamos a tratar de ver un ciclo en nuestro osciloscopio. De igual manera haremos esto conectando el transformador con las dos puntas rojas que están a los extremos y que forman el arreglo de 26 volts por hora con puntas de osciloscopio atenuadas para así tener una mayor fidelidad de señal. Una vez ajustada la onda, como habíamos explicado anteriormente, presionaremos el botón de Measure y nos desplegará un menú en la parte superior izquierda de nuestro display. En ese menú podremos navegar por medio de la perilla grande que se encuentra a un costado, moviéndola a los lados para cambiar de opción y presionándola para elegir. Como hemos explicado anteriormente, nosotros tenemos varios parámetros para medir una onda, como son el valor RMS, valor pico pico y la frecuencia. Recalcamos esto ya que procediendo con el menú del osciloscopio, nosotros tenemos la opción de poder mostrar todos esos parámetros en la pantalla, como se pueden observar en la parte inferior del display. A continuación realizaremos el siguiente circuito como se muestra en el pizarrón. Tendremos dos ondas senoidales en la pantalla, una de color azul que es el canal 2 y una de color amarillo que es el canal 1. La calibraremos de tal modo que solo se observe un ciclo en el primer canal. Nosotros, de igual manera, podemos sacar los parámetros de la onda contando cada uno de los cuadros que tenemos desde que inicia la onda hasta que termina. Nuevamente presionamos el botón Measure y elegimos el formato XY. Apretando la onda mediante las curvas de Lisa House, nosotros podemos visualizar los parámetros. Como pudimos observar en la figura anterior, el osciloscopio nos brinda esta gráfica. Esta gráfica es la curva de Lisa House. La curva de Lisa House nos ayuda para obtener el ángulo de desfasamiento. ¿Cómo obtenemos el cateto A y el cateto B? Para esto tenemos que contar los cuadritos. Estos cuadritos tienen ciertas marcas en las cuales podemos basarnos para que sea como punto 25, punto 5 o 7 o punto 75 hasta llegar a la unidad. Esto nos dice que nosotros tuvimos 1.3 del cateto A y tuvimos 3.2 del cateto B. Para esto nosotros sustituimos en nuestra fórmula, que sería seno a la menos 1 de esto, el cual nos brinda nuestro ángulo de desfasamiento, que sería 23.96. En el procedimiento anterior, mi compañero explicó cómo obtener de manera teórica y gracias al osciloscopio el ángulo de desfasamiento. En esta tabla podemos observar los valores obtenidos. Del lado izquierdo de la tabla, en las lecturas de 120 volts, utilizamos una punta atenuada,
por lo que los valores reales se obtienen multiplicando los valores obtenidos por 10. Estos datos los proporcionó el osciloscopio y son resultados de esta práctica. Al finalizar la práctica, pudimos recordar la teoría sobre los valores pico, pico-pico y eficaz, así como veíamos el ángulo de desfasamiento. En el osciloscopio fue de gran utilidad manipularlo o utilizarlo, ya que podíamos ver cómo respondían los canales y cómo se comportaban las señales cuando conectábamos al transformador. Tenemos que el uso del osciloscopio es una herramienta muy útil en el estudio y aplicación de la corriente eléctrica alterna, para así poder observar sus distintos parámetros de la onda senoidal, como valor RMS, valor pico y valor pico-pico, etc., así como el ángulo de desfasamiento de sus señales. Esta práctica nos ayudó de manera práctica para identificar el atraso de algunas ondas que se ocasionan por diferentes elementos electrónicos. Gracias a la práctica pudimos comprobar de manera experimental el ángulo de desfasamiento visto en clase y pudimos probar y apreciar gracias al uso del osciloscopio características específicas de la corriente alterna como su forma senoidal, valor pico, valor RMS y valor pico-pico, entre otras. El uso del osciloscopio es fundamental para analizar una onda de corriente alterna.